Radio y podcast es lo mismo, ¿vale? Igual hace 10 años alguien podía decir, no, no es lo mismo. Igual hace 25 años alguien decía, podcast, donde en el SEPU se compra. ¿Cuántas pesetas vale? Pero en el año 2015, quien diga que el podcast y la radio son cosas diferentes, probablemente no sepan ni lo que es la radio ni lo que es el podcast. Y de hecho, como yo creo que todos los que estamos aquí estamos más por el lado del podcast que por el lado de radio, salvo algunos locos que estamos en los dos lados, pues podemos llegar a la conclusión, y ya para terminar, y gracias por haber venido, que la radio convencional, si no se adapta al podcast, va a morir. Y si alguien de los que estáis por aquí, claro, como estáis mucha gente de fuera, pues a lo mejor no os habréis dado cuenta. Pero los que somos de aquí, que además, pues Yolanda o Francho y otra mucha gente que está por allá afuera, Paco Cester, la gente de la asociación, etcétera, conocen, porque nosotros, Zaragoza es un pueblo grande, pero pueblo, y nos conocemos todos. Si nos cruzamos con alguno de algún medio, de alguna otra emisora de radio, de hombre, ¿qué haces por aquí? Ayer no vino ni una sola emisora de radio de Aragón a cubrir esto, ¿vale? Probablemente si hubiera sido una convención del Opus Dei hubiera venido alguno. Pero como era una cosa de estos locos del podcasting, etcétera, vendrán luego seguramente cuando venga Javier. ¿Vale? Muy probablemente, y igual hasta de prensa os han llamado, oye, queremos hacer una entrevista al crudo y tal. No sé. Pero bueno, el hecho es ese. O sea, el podcasting es una fuerza vital en el mundo sonoro a nivel global y en España todavía más, porque la radio convencional se está perdiendo a sí misma y hacia sus oyentes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los podcasters, que siempre van a ser productores y al mismo tiempo consumidores de esos contenidos, van a ser quienes tomen el relevo del oyente de radio. Hace ya muchos EGMs, el Estudio General de Medios, que la radio no crece en audiencia. Y lo que va haciendo es migrar sus oyentes de edad. Es decir, antes empezaban a oír la radio a los 12 años, esos chavales ya no tienen 12, que tienen 22. Pero de 12 ya no hay gente escuchando radio. La gente la escuchaba hasta los 75 años, ahora hasta los 85, porque
vamos viviendo más, vamos siendo más viejos y dando más mal durante más tiempo. Pero esa gente terminará muriendo y no habrá una renovación generacional en la escucha de radio. ¿Qué pasará? Que esa escucha que ya se está produciendo la está renovando el podcast. Entonces, quien escucha podcast lo hace porque encuentra contenidos que no encuentra en otros medios, es capaz de producir esos propios contenidos para compartirlos con otras personas y además tiene una difusión gratuita, si queremos, y universal. Esos tres elementos valen perfectamente para la radio. El problema es que la radio es un diplodocus enorme que para poder mover su pata derecha tiene que lanzar el mensaje desde aquel cerebro pequeño que tiene arriba del cuello, en la cabeza chiquitica, y lanzarla hasta donde tenga el corazón, si es que aún lo tiene. ¿Vale? El corazón de la radio ahora mismo es no el podcast, sino los podcasters. ¿Vale? Dicho esto, y si alguien está de acuerdo conmigo, pues me gustaría muchísimo que fuera así y pudiéramos hablar. Os voy a marcar rápidamente pues es un poco en qué consiste esto de la producción creativa. ¿Vale? Vamos a saltar rápidamente al concepto de creatividad. Yo creo que todos lo tenemos claro. ¿Vale? La creatividad es algo innato al ser humano y gracias a esa creatividad estamos donde estamos. Si no, seguiríamos pues comiendo carne cruda. Luego a Javier se lo decís, se ha comido carne cruda. Es decir, a nadie se le hubiera ocurrido coger, anda, y este huevo que ha salido de esta gallina se cae encima de esta piedra y como está muy caliente se cuaja. ¡Ay, qué cosa más rara! Y me lo como y está bueno, está mejor que crudo. ¿Me explico? Entonces, eso no deja de ser creatividad. La creatividad está innata en el ser humano. Y uno de los 5 sentidos, no el principal, pero sí uno de los más importantes, es el del oído. Y precisamente es en ese sentido en el que menos prestamos atención a la creatividad. Este zumbido de masa, no sé. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, pero es un... Ya venía antes, no sé de qué es. Ah, vale, de acuerdo. Bien, entonces, como os decía, ¿quién es creativo? Cualquiera es creativo. Y de hecho, quienes estéis por aquí y estáis relacionados con el mundo de la educación, os estáis perdiendo una mesa cojonuda que están haciendo arriba en el salón de actos, ¿vale? Luego lo podéis escuchar en podcast. Para eso inventó Dios el podcast, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que
según nos vamos haciendo mayores, dejamos de ser creativos por diferentes condicionantes, ¿vale? Pues porque, como veis, ¿no? Pues a mí me gusta llevar una cazadora con capucha, a mí me gusta llevar un Nicky con un caballo así de grande, yo llevo chancletas, ¿vale? Pero nos van condicionando muchísimos elementos para pensar que seguimos siendo creativos y lo que estamos haciendo es copiar, fijarnos en otros modelos que ya existen, que nos hacen pensar que estamos siendo creativos e innovadores y sin embargo no estamos haciendo nada más que copiar ideas previas, ¿vale? La idea creativa, que siempre la vamos a razonar frente a un elemento externo, la postura creativa, ¿vale? Así quiero que me vean los demás y así marco la diferencia. Y el ver podríamos cambiarlo por oír. El ser creativo como tal, y aquí es importante compartir no solamente nuestra creatividad, sino nuestros razonamientos a la hora de ser creativos. ¿Por qué somos creativos en este ámbito y por qué no lo somos en otro? ¿Cómo pensamos que somos creativos? ¿Lo somos realmente? Si compartimos esa información con otras personas o esa inquietud, sabremos si realmente somos creativos o no. Y finalmente, a ver que esto se ha movido un pelín. Perdón. El producto creativo, es decir, el resultado final, nos sirve para, sobre todo, teniendo en cuenta que eso es lo que queremos hacer al ser creativos, ampliar conocimientos y experiencias aportando algo nuevo. En el campo que sea, ¿de acuerdo? Y vamos a centrarlo, o podemos marcar esta creatividad en el ámbito sonoro, por lo tanto en el podcast, pero podríamos... Ay, mira que bien, muchas gracias. No sé si habéis aguantado hasta aquí ya con este ruido, yo creo que aguantamos hasta el final todos. Y compartimos esos conocimientos y esas experiencias, ¿vale? Y eso es lo bueno que tiene el podcast, que estamos compartiéndolo incluso sin querer, incluso el que está haciendo su podcast en su casa, él solo para contar sus aventuras de viajes andando hacia atrás por la costa gallega. Pues muy bien. Y se piensa que no lo va a escuchar nadie y resulta que va a ver las estadísticas y tiene 16 descargas, pero 8 de ellas son del continente africano y de encima de países que no son de habla hispana. Y dices, ostras, esto sin querer lo estás compartiendo. En el momento en el que colocas algo en
Internet está compartible para cualquier persona que acceda a ese contenido. Y tenemos que pensar en eso, en que todo lo que hagamos es susceptible de ser compartido. Y entonces ahora es cuando, después de todo este rollo, decimos, bien, pero ¿qué es la creatividad? La creatividad consiste en llevar la contraria, ¿vale? Contradecir lo establecido, ser diferentes, ¿vale? Así de sencillo. La creatividad positiva hará que crezcamos emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos. Si la creatividad es negativa, evidentemente, pues seremos Darth Vader, ¿vale? Pero también seremos creativos. Vamos a intentar estar en el lado bueno y no en el lado malo. ¿De acuerdo? Os enviaré de todas maneras, luego si no os importa, os pediré el correo electrónico y este Prezi, que por cierto está disponible en internet. Si buscáis en Prezi Chusa Fernández aparece este Prezi, pero bueno, os enviaré el correo porque además por correo os enviaré el enlace, porque también os enviaré algunas otras cosillas, audios que vamos a escuchar, etcétera, para que tengáis ese material e incluso algunos pequeños dosieres o documentación relacionada con creatividad sonora para que, bueno, si queréis, lo podéis utilizar en vuestros diferentes ámbitos, ¿vale? Pero eso, creatividad, contradecir, utilizar la imaginación, atreverse a soñar con lo que pensamos en teoría que es imposible, tener la capacidad de soñar, o sea, crear siempre va a ser soñar. Y vamos a saltarnos, vamos a hablar rápidamente, la esencia de la radio. En teoría, la creatividad debería ser la esencia de la radio. Ya hay suficientes medios de información como para que la radio, que nos permite todavía hacer simultáneamente otras cosas, aunque eso ya, ese paradigma ya se ha roto, ¿vale? Porque siempre se decía, no, la radio, claro, la radio o el podcast, ¿vale? Va a ganar siempre porque puedes simultanear la tarea de escuchar con otra cosa, ¿vale? Muy bien. Y cuando te sientas después de cenar a ver Salvados, por ejemplo, que no estáis tuiteando, no estáis mirando en el tablet a ver quién es ese tío que están entrevistando, no estáis escribiendo en Facebook, no sé qué, no estáis compartiendo otra cosa, no estáis leyendo la prensa porque sí. Es decir, ya somos humanos multipantalla, multitarea. Entonces, lo mismo, rompemos otro
esquema. La radio es el único medio que puede simultanear otra actividad. Mentira. Cualquier medio es capaz de hacer eso. La radio, además, tiene un hándicap, que es muy lenta. Es más rápida que el dinosaurio cuando es una emisora más pequeña, una emisora local, es una emisora de alternativa, una emisora libre, una emisora solamente en internet, pero es más lenta que las redes sociales. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede hacer el podcast yendo de la mano de la radio? Conseguir ser más rápida, integrando medios. Siendo multiplataforma, siendo multipantalla, accediendo a contenidos que a lo mejor por sí solos el podcast no es capaz de adaptar o de aportar, y que además ya están muchos de ellos en la red, y por lo tanto, bueno, pues es tan sencillo como coger y enganchar de aquí, enganchar de allá. Este es el podcast, yo te lo cuento, y además te invito a que visites esto, leas esto otro, me envíes un correo para debatir o discutir conmigo, o rebatir lo que yo te estoy contando, o incluso yo te cuento esto es mi podcast, pero te doy todos estos datos para que veas que lo que te he contado en el fondo no es verdad. ¿Vale? Es decir, tenemos que huir de formatos convencionales. Y hay muchísimo podcast que lo que está haciendo es imitar a la radio en lo malo. ¿Vale? En repetir géneros radiofónicos obsoletos. Y alguien dirá, ay, es que he visto... No sé, Francho, levanta la mano. Sí, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Dices, claro, pero es que, por ejemplo, TFM, estáis ahí con el radioteatro tal que te pegó, con lo antiguo que es eso, no lo oye nadie. ¿Vale? Quizás, pero no vamos a hacer el radioteatro del siglo XX, no vamos a hacer radioteatro de los años 50 o 60, no vamos a hacer Diego Valora, aunque era muy chulo, o no vamos a hacer Lucecita o Amar Rosa. Vamos a hacer una adaptación zombie del Zaragoza de Galdós, o vamos a hacer una adaptación de Crónicas Marcianas de Bradbury, o vamos a hacer El Soldado Esbeg, o vamos a... ¿Vale? Vamos a hacer radioteatro en vivo, entregándole a la gente que venga a vernos unas gafas opacas, para que tengan gafas de ver la radio. ¿Vale? Estamos rompiendo el molde, formato convencional. Algunos se pueden aprovechar y se pueden adaptar, pero no podemos estar repitiendo lo mismo. Y ahí voy a
a ser malo, porque al fin y al cabo soy, aunque no quiera, más de radio que de podcast, y hay mucho podcast que juega a hacer radio. Cuando son, aunque tienen que ir de la mano y son complementarios, yo soy de la opinión de que tiene que tener un formato y y un lenguaje propio el podcast. No tiene que imitar. Y esa puede que sea la ventaja primordial del podcasting. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que descubrir nuevas formas de comunicar a través de la radio, y cuando hablamos de radio hablamos también de podcast. Ya os digo que esto es una presentación que yo hice para un curso de radio. Pero cambiamos radio por podcast y sería exactamente lo mismo. Porque ¿qué puede ocurrir? Que si no hacemos eso, nos quedaremos en el sofá, dejaremos pasar la vida al lado de nuestro gato y que nos sigan contando las cosas como siempre nos las han contado. Venga, de un medio, como pueda ser Cadena SER, Radio Nacional de España, Radio Caracol. No, es que soy muy moderno y me lo escucho en sueco. Bueno, pues la radio pública sueca también hace lo mismo. O a través de podcasts que te están contando lo mismo que cuentan las emisoras convencionales, o no, pero con formatos que no aportan nada nuevo. Hay que ser innovadores. Y ese sería un poco el resumen de esta charla que vamos a hacer aquí. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Algún duelo a muerte en el pasillo? Yo tengo una cuestión que me preocupa mucho. Yo hago podcast, pero siempre tengo la sensación que estoy haciendo radio, porque yo vengo de una radio convencional. ¿Pero por qué piensas que haces? Pues porque lo que sabes es lo que enseñas, y lo que enseño yo es lo que sé, y lo que sé es hacer radio. Me cuesta saber la diferencia en saber que lo que estoy haciendo es podcast o lo que estoy haciendo es radio. Al final es lo mismo. O sea, es como decir, por ejemplo, ahora estamos haciendo televisión o estamos haciendo videocast. Probablemente él, que es un profesional de la televisión, yo no lo soy, puede decir, no, esto no es televisión porque no hay una regiduría, no hay varias cámaras, ¿vale? Pero esto podría ser una toma en directo en una rueda de prensa, y eso es televisión. Es decir, al final los nombres no dejan de ser etiquetas que solo sirven para que las quites, porque si no te pitan al entrar al campo. ¿Vale?
Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer es pensar en cómo utilizamos esa etiqueta. ¿Por qué dices que haces podcast y no haces radio? Porque no se emite en una emisora de radio convencional. Ellos se lo pierden. No, pero salvo eso, ¿qué otras cosas? Duración. Hombre, pues yo soy de la opinión de que el contenido, y me da igual para radio que para podcast, debe ser directo, especializado y breve, porque la gente se cansa. Y quien quiera escuchar más de lo mismo, que se descargue los 10 episodios anteriores, o que tenga, si es posible, ese podcast dos versiones: la versión portátil y la versión de sofá. Tengo 3 horas para escucharme esto y me lo escucho, pero no tengo 3 horas porque habéis cogido el metro, por cierto, aquí en Zaragoza, los que no sois de aquí. Como que no hay metro, como que no hay metro. Hay metro. No. Bueno, pues cuando cojas el metro, dices, joder, ya se ha terminado, ya ha bajado. Entonces te da para escuchar 5 minutos. Entonces, te quedas con las ganas. A no ser que escuches un podcast que dure 5 minutos. ¿Vale? No hay metro. Lo que es una línea de cercanías totalmente venida a menos, que nunca han sabido sacar adelante, pero eso sería tema de otro podcast. ¿Vale? Bien, pero por ejemplo esto podría ser tema de un podcast perfectamente. ¿Qué tenemos que buscar para que, bueno, y respondiendo a tu pregunta, ¿sabes si haces radio o haces podcast? Estás comunicando de forma sonora. Tu soporte para difundirlo es internet en un archivo de audio que cuelgas en una plataforma, sea cual sea, para que la gente lo descargue. Estás haciendo podcast porque es el pastel que has construido. Si con esos ingredientes, en lugar de hacer ese pastel de 3 pisos, haces croquetas, estarás haciendo croquetas, no pasteles, pero seguirás haciendo cosas que se comen. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo hacer radio? Pues sería una convención sin más, es decir, cuando se emite a través de una emisora de radio. ¿Y cuándo es una emisora de radio? Cuando emite por FM o en onda media o en onda corta, cuando se escucha de forma lineal dentro de una programación, pues eso se contaba en el siglo XX, pero es que estamos en el siglo XXI. Tenemos que inventarnos otras formas de explicarle a la gente qué diferencias hay entre la radio y el podcast, pero tenemos que irnoslas inventando sobre la marcha, porque es que no hay una definición.
Y ya para no liarme más yeah. Y para que escuchemos, que al fin y al cabo yo creo que es más interesante que escucharme a mí. Si estuviéramos en los años 40 te diría, no hombre, hay que engolar la voz y hablar con palabras muy rimbombantes y el caudillo al inaugurar este embalse, pero es que estamos en el siglo XXI, entonces, ¿tú qué esperas escuchar al otro lado de un archivo, de una emisora de radio? Alguien que te cuente cosas que te interesen. Y probablemente o habla como tú o no le prestarás atención. ¿Vale? Ese es otro de los beneficios del podcast, otra de las marcas a favor del podcast frente a la radio. La radio mantiene cada vez menos, pero sigue manteniendo esas estructuras de no la voz de Bobby de Glaneo, Luis del Olmo en sus buenos tiempos, etcétera. Pero esa cercanía es, entre comillas, un poco falsa. Mientras que en un podcast dices, pues este tío, que además no es locutor profesional, pero joder, es que me está contando unas cosas tan interesantes sobre este tema que no había encontrado en otro sitio, que me quedo a escucharlo. Creo que lo he dicho en alguna ocasión y bueno, en los cursos en los que habéis estado vosotros lo he dicho. Una voz no es buena o mala por cómo modula, por cómo es, por cómo es, cómo comunica. Si comunica es buena, si no comunica es mala. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo comunicamos? A través del medio que queramos, porque además tenemos que pensar que al podcast le quedan unos años de vida, puede que sean muchos, pero ¿cuántos años le quedan? De repente alguien se inventará, ya lo tendrán inventado, sacará del cajón Microsoft o quien sea. Oye, que estamos empezando a perder dinero aquí. Saca esto y vamos a venderlo. Y se inventarán otro formato de audio hipermedia con acceso a través de la oreja izquierda, yo qué sé, ¿vale? Pero cosas que ya estarán probablemente inventadas o por lo menos planificadas que sustituyan a lo que estamos utilizando ahora. Si somos capaces de adaptarnos, perfecto. Claro. Exacto. Lo importante, por eso siempre, no va a ser ni la voz, ni la voz, ni el medio, ¿vale? Ni el emisor, ni el oyente. Va a ser el contenido. Otra marca a favor del
del podcast frente a la radio convencional. El podcast es sencillísimo de hacer compartible, hacer colaborativo. Muy fácil. Sin embargo, la radio siempre, hasta el momento, la radio convencional siempre está en poder del clic. Al final sí que es verdad que el oyente es el que enchufa o apaga el aparato, pero quien da voz a uno o a otro no es el oyente, sino el emisor. En el podcast, si queremos, podemos hacer múltiples voces simultáneas que se rebatan entre ellas, y es el oyente el que además no es, lo hablábamos ayer, ¿te acuerdas? Decíamos, el oyente de radio pone la radio y dice, joder, este ruido que se oye aquí, pues igual esto es una emisora emitiendo algo en concreto. Este zumbido que se oye, ya ahí está, pero nos molesta, pero es un ruido sin más. Lo estamos oyendo, pero no lo estamos escuchando, porque hemos caído ahí sin querer. Sin embargo, el podcast requiere de un ejercicio de aceptación, de decir, quiero escuchar esto y darle al play, y le doy a ese play y no al de al lado porque sí. A lo mejor le doy y empiezo a escuchar y no me convence, y busco con esas etiquetas otros podcasts parecidos a ver qué hacen. Pero eres tú el que está diciéndole a ese podcast, cuéntame cosas. ¿Vale? Y por lo tanto, quien vaya a hacerlo, quien le dé al play, estará en predisposición de escucharlo. Y si no hay un buen contenido, Francho, evidentemente, pues no va a haber nada que hacer. Bien. Entonces, como os decía, yo ahora lo que voy a poneros es unos pequeños audios que pertenecen a trabajos hechos en la Escuela de Radio, en TFM. ¿Vale? Voy a poneros, tenemos ahí 5, no sé si escucharemos todos. No. ¿Veis? Estabas escuchando, ¿vale? A partir de ahí podríamos haber montado una historia de repente. Si esto lo tenemos la posibilidad de emitirlo en directo, hubiéramos podido montar aquí un cirio, una performance inmediata de forma totalmente espontánea, ¿vale? Eso es creatividad. Bien. Lo que vamos a escuchar ahora, estos dos cuentuitos, son piezas muy cortas.
es un ejercicio que se ha hecho intentando integrar contenidos de Twitter en formatos sonoros, ¿vale? ¿Esto es radio? Bueno, pues os voy a decir que sí, porque se ha hecho en TAFM, que es una emisora de radio, y que se están emitiendo a través de su emisión convencional. Ahora os explicaré un poco, para hablar de creatividad, no solamente de creatividad de contenidos, también de creatividad de emisión, ¿vale? Pero si os fijáis en la etiqueta, la longitud de duración, o sea, la duración de ese audio, de ese cuentuito, era de 48 segundos. O sea, por formato no puede ser radio, es que dura demasiado poco, es que solo la sintonía ya dura más que el contenido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esto es radio o es podcast? Incluso podríamos llamar a esto un podcast. Esto es casi un clic, un rebobinar de una cinta y ya está, ¿vale? Esto es un ejercicio creativo que consistía en lo siguiente. Antonio Tenorio, director de radioeducación en México y responsable de la Bienal Internacional de Radio, de vez en cuando pues es un tío muy creativo y afortunadamente para México director de la principal emisora de radio educativa y cultural del país, que bueno, solo está en funcionamiento desde el año 1929, como en España, vamos. Ahora buscas y dices, a ver, que hay tantas emisoras culturales que están emitiendo desde el año 29 en España que no sé cuál elegir, ¿vale? Bien, pues este hombre tuitea mucho y tuitea pequeños, no pueden ser grandes, ¿verdad? 140 caracteres de cuentos. Bueno, entonces lo que se propuso fue darle a contar con sonidos lo que nos cuenta el tuit, ¿vale? Se juntan las dos cosas y sale esto. Trabajos del TCR 7.1. Imaginación y creatividad a través de la producción radiofónica. Cuentuitos de Antonio Tenorio. Y al entrar, Caperucita vio en la sala al lobo y la abuela oyendo la radio. Pasaron una gran tarde los tres.
no sé qué deciros, ¿vale? O sea, ¿os ha parecido una tontería? ¿Os ha parecido una cosa creativa? ¿Os ha parecido una cosa interesante? Eran preguntas. No sé, que igual os ha parecido una cosa. Exacto. Esto son piezas que se emiten a lo largo de la programación, ¿vale? De manera aleatoria, sin un horario fijo. Es otro formato de hacer radio, pero cuando hablamos de radio, yo no estoy hablando de radio en FM o online, ¿vale? O incluso dentro de un podcast de una duración ya en formato 30, 60 minutos, estas piezas podrían entrar perfectamente. Son contenidos, sí, son ideas suyas. ¿A qué te refieres? Lo de los tweets de Antonio son textos suyos, es escritor también. Sí. Trabajos del TCR 7.1. Imaginación y creatividad a través de la producción radiofónica. Cuentos de Antonio Tenorio. El documento apareció al fin. No hay duda. En él, González Camarena aceptó que basó su televisión en Radio Colores. Como veis, lo que se hace es utilizar muchos efectos, muchos elementos sonoros, ¿vale? Quizá al podcast lo que le falte, corregidme si me equivoco, es el uso de elementos sonoros, ¿vale? Los podcasts en general son productos muy planos. Hay mucha voz, pero mucha voz y por lo tanto mucho contenido, pero en algunas ocasiones esos juegos de efectos, esos elementos sonoros, esas músicas, esos ambientes que se puedan crear van a ayudar a la escucha, ya que las personas que a lo mejor no puedan en teoría al principio estar interesadas en ese tema o en ese contenido puedan
ser enganchadas, ¿vale? Tienes galerías en internet gratuitas a punta pala. Y si no, la otra opción, yo, espera un momento, hoy no he traído, no, como hoy hace calor, me he traído otro chaquetón. Pero estamos haciendo aquí un curso de radioteatro y llevaba en un bolsillo de otro chaquetón, de otra forro que llevo, una bolsa de plástico. Entonces, solamente hablando de creatividad e imaginación, etcétera, cerramos los ojos y ahora que cada uno, yo voy a dar dos opciones. Uno puede estar andando por la hierba seca del fondo de un pantano, o escuchando cómo llueve en el tejado de una lista que tiene enfrente de la ventana. ¿Vale? Solo faltará el contenido. Si yo cuento la que está cayendo, o digo que bien se está al lado de la hoguera. Y es una bolsa de plástico. Tenemos siempre las de ganar cuando hablamos de radio, hablamos de podcast. Cuando hablamos de sonido tenemos siempre las de ganar porque nuestros presupuestos se limitan a encontrar una bolsa en la basura. No hace falta coger y decirle al sonidista de Indiana Jones: oye, por favor, vete a no sé dónde a grabar el sonido de la lluvia en el Amazonas. Que alguien haga. Ya está. Si ahora esto lo contamos, incluimos esto en una narración, sea cual sea, nuestro podcast sobre viajes, vamos a hacerlo por las zonas urbanas de Hong Kong, pero estamos en montones. A esto le añades, eso sí, importante, le añades una pista de audio de efecto de calle, pero que sea de Hong Kong, que no sea de otra ciudad. Vale, y eso es fácil, hay muchísimas páginas en internet, pues os digo, no os voy a abrumar con datos aquí, os lo mandaré por correo. Pero hay páginas de grabaciones de campo de diferentes lugares del mundo. Entonces, tú vas y dices de Hong Kong. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el claxon, no lo sé, pero el claxon de los taxis de Hong Kong es muy característico. Si alguien escucha ese podcast y dice, voy a vamos a estar en Hong Kong,
Y no es broma por lo siguiente, porque cuando estamos hablando de radio, ahí nos podemos permitir muchas licencias. Total, esto la gente lo oye y lo estudia de fondo, es un ruido más de la casa. Pero cuando estamos haciendo podcast, vamos a pensar que la gente, como nos ha elegido, nos está escuchando con un poco más de interés. Y pueden ocurrir cosas, como la anécdota que cuento siempre, que es en uno de los programas que tenemos en TEA, se llama El Legendario, que es un programa de radio, pero que la filosofía de trabajo, y ahora ya empiezo a entrar en creatividad a la hora de producir, ¿vale? Está hecha en un formato totalmente podcast. No hay un estudio de radio en el que se haga, no hay un montaje, una postproducción en un estudio de radio, pero es un programa de radio porque se intenta, pero también es un podcast porque están los contenedores de podcast de TEA. El Legendario es un programa que dura entre 10-15 minutos sobre leyendas de Aragón, temas de cultura y tradición aragonesa. Y la trama de la pieza siempre era la misma, dependiendo de la época del año en la que transcurre lo que se va a contar, pues alguien se acerca a una borda es una casa del Pirineo donde los pastores antiguamente guardaban el ganado y guardaban sus cosillas, una casilla, así, 4 piedras y un tejado. Llegas andando y si estamos en otoño, pues se vienen las hojas, y si estamos en invierno se pisar sobre la nieve, si estamos en primavera pues se ve viento y a lo mejor unos perros al fondo, allá lejos en el pueblo. El ambiente ya nos está marcando sin contar nada en qué época del año más o menos estamos. Se abre la puerta con una puerta de madera vieja, desvencijada, se cierra la puerta. Chemalera, que es el responsable del espacio, te invita a entrar, a que te sientes en la cadera. La cadera es pues, los bancos que se ponían a los lados de la chimenea, un hogar bajo, ahí en la cocina de la casa, para que te acerques al fuego, y ahí empezamos a hablar y te cuento una historia. Bueno, pues en uno de esos episodios la historia hablaba de brujas y en un momento dado había que incluir el efecto de un búho. Y yo en mi galería de efectos cogí una lechuza. Yo creo que suena parecido. Bueno, pues cuando le mandé la pieza ya montada para que la escuchara Chema y me dijera, oye, pues venga, de acuerdo, sube aquí un poco, mete este otro efecto. Dijo, oye, que has metido una lechuza y tenía que ser un búho.
Sí, sí, claro. Es que no es lo mismo. Y es verdad, no es lo mismo. Y si hacéis, por ejemplo, grabaciones de ambiente, no va a ser lo mismo contar que estás en el metro de Nueva York cuando estás grabando el metro de Zaragoza, porque no existe. Pero las ruedas del metro de Barcelona no suenan igual que las ruedas del metro de Madrid. Y quienes seáis habituales en esos metros, sabréis que es así. Y siempre habrá un oyente chulo que diga, mientes como un bellaco, porque no es... Entonces, también hay que ser puristas en ese aspecto y aunque estemos haciendo producciones sonoras porque las queremos hacer, ser lo suficientemente profesionales como para decir, oye, pero lo hago bien, ¿vale? Os cuento cómo se hace este leyendario. Chema escribe en Word un guión y graba con un iPhone la voz. Y la graba en bruto, es decir, si se equivoca, pues repite desde el último punto y aparte y graba y ya está. Lo envía por correo electrónico en dos ficheros, el fichero de audio y el fichero de Word con el guión. Nosotros lo que hacemos es coger ese guión, en el guión aparece, mete la lechuza, se lechuza, ambiente de tal, ambiente de cual, música de no sé qué, vale, y se monta. Se hace el montaje, trabajamos con Audition 3 habitualmente, o ahora con el CC, pero se puede hacer con Audacity perfectamente. De hecho, hay gente que colabora con TEA que lleva años haciendo trabajos en Audacity, así que no hacen falta herramientas de pago para trabajar. Se genera ese audio desde nuestro punto de vista, como va a ser un programa de radio, el programa de radio se le envía para que le dé el visto bueno y en el momento en el que se dé el visto bueno se pone en la parrilla de emisión y de ahí al podcast. ¿Hemos necesitado un estudio de radio para hacerlo? No. ¿Estamos haciendo radio? Sí. ¿Estamos haciendo podcast? También. ¿Vale? Y ya está. Es decir, ahora mismo estamos emitiendo desde TAFM la mesa redonda, bueno, habrá terminado ahora y estarán emitiendo ahora la mesa de las 11. Con una herramienta gratuita, Mixler. Supongo que la conoceréis algunos de vosotros si no sois todos. ¿Vale? MIXLR. Spreaker a lo mejor os suena un poco más, ¿vale?
se han movido mejor. Esas dos plataformas te permiten hacer emisiones de calidad en audio de forma gratuita, es decir, podemos hacer radio online de forma gratuita. ¿Por qué digo radio online? Porque estaríamos haciéndolo en directo, si quisiéramos, ¿vale? Pero al mismo tiempo estamos también haciendo un podcast, porque cada vez que paramos la grabación o la emisión a internet de ese producto que estamos haciendo, automáticamente se genera el podcast. Luego ya es cuestión tuya difundirlo. ¿Cómo difundirlo? De muchas maneras. Yo lo que os quería enseñar ahora, y por eso he conectado hace un momento el cable de red, a ver si me conecta a internet. Sí. Por cierto, si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que queréis hacer, no esperéis a que diga turno de preguntas, cortadme, ¿vale? Vamos a ver si podemos entrar así. Bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, el proyecto de TFM como emite. Nosotros, antes me preguntaba no sé quién que cómo estábamos emitiendo. Si estábamos emitiendo en FM, las mesas de aquí, no. La FM es que, ¿para qué vamos a contarle a la gente de Zaragoza algo que puede venir en directo en 20 minutos de autobús? Que se entere de la Patagonia. Estamos emitiendo en streaming online. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? A través de una plataforma gratuita y a las 12:15, por ejemplo, estaremos emitiendo 4 contenidos independientes. Esto es lo que estamos ahora mismo emitiendo. Bueno. Distrito Cine. Un espacio de Alfredo Moreno donde conocer los entresijos del mundo de la gran pantalla. Distrito Cine. Bueno, eso también es un podcast porque está en formato podcast. ¿Por qué podemos decir es radio? Probablemente porque tenga una sintonía de entrada, una careta de iniciación o de inicio de programa que en muchas ocasiones el podcast no tiene. En muchas ocasiones entramos a saco y ya está. Esos formatos radiofónicos son los que a lo mejor darían al podcast
una mayor presencia a nivel mediático. Es decir, que alguien, el típico purista, que venga a Huesca en febrero o marzo del año que viene a las jornadas de periodismo digital y diga, no, hombre, es que los podcasters esos de Zaragoza eran todos unos frikis, porque es que nosotros somos profesionales. Claro, tú de lo tuyo y estos de lo suyo. ¿Vale? Si los formatos que utilizamos para podcast mantienen una estructura similar a la profesional y además los contenidos son mejores, os aseguro que el podcast empezará a tener presencia real en las emisoras de radio convencionales. De hecho, luego sí, luego viene la gente de las noticias, ¿no? que es un podcast que ahora están emitiéndose en cadena SER. La gente del Mundo Today también están en cadena SER haciendo alguna cosilla, es decir, alguna presencia hay, pero no la que debería, teniendo la cantidad de podcasts y podcasters que hay en España en relación a los contenidos que se están dando en las emisoras de radio convencionales. Vuelvo a lo de la emisión. Esto es lo que estamos emitiendo en FM, lo que estamos emitiendo también en la televisión digital terrestre para todo Aragón, y lo que se escucha también en la emisión online, que es la que tenemos aquí. Pero no solamente está esto. Tenemos en este momento, durante los días de las jornadas, este reproductor que nos da la señal de radio podcast castellano. Por ejemplo, ahora a las 11 están emitiendo La Morsa de la Yo Arquitectura. Pues podemos escucharlo. Igual aún no han empezado. Y podemos escuchar lo que está emitiendo a las 11 de la mañana la mesa de ciencia por casualidad. Laura es la protagonista de nuestro programa. ¿Vale? Ya estamos emitiendo dos contenidos diferentes desde la misma plataforma. Oh, pues no está mal, dos contenidos, no está mal. Bien, vámonos más allá. Podemos estar emitiendo y de hecho podríamos escuchar a partir de las 12 unas sesiones de vinilo que se hacen en un bar de Zaragoza que os invito a que vayáis porque es un sitio casi de culto, el Vinacero. Ahí era donde se juntaba la gente de más birras y bueno, los musiqueros de aquí y esos que luego se hacen famosos fuera. Bueno, pues
se hacen unas sesiones de vinilo y se emiten en directo. Es una emisión en vivo que después nosotros emitimos en falso directo los lunes por la noche. Es decir, es un podcast o una emisión de podcast en directo que después se emite en formato radio. Es decir, vamos en las dos direcciones. O el telar del geek, que supongo que alguno de vosotros habrá oído hablar de Daniel Sanz, ¿no? Y antes del telar del geek, el arca de la alianza. Bueno, pues ahora Daniel lo que hace es de lunes a viernes a las 10 de la mañana, mientras va a trabajar, se coge y desde su iPhone va contando cosas. Bueno, pues lo puedes escuchar a través de esta plataforma online. Podemos escuchar el streaming en vivo de Radia, que es una red de emisoras experimentales a la que pertenecemos. Podemos escuchar, por ejemplo, los viernes por la tarde entrevistas de un programa que después se emite en falso directo, de conciertos en vivo. Es decir, gracias a diferentes plataformas, ¿vale?, nosotros podemos hacer emisión simultánea de todos los contenidos que queramos, ¿vale? Esta sería la... ¿Vale? Y estamos utilizando aquí Spreaker, pero como veis, estamos utilizando Spreaker para vinilo y vermut. Estamos utilizando Mixler para las emisiones en vivo desde las jornadas de podcasting. Estamos utilizando el reproductor el reproductor de streaming de Radia. Y nos salta porque lo tengo así configurado con Winamp. O podríamos escuchar, estuvimos participando hace unas semanas en el escuchatorio. Fue una jornada de protesta y de reivindicación y recuerdo a los asesinados en Ayotzinapa, en México. Y ahí estuvimos integrando contenidos desde más de 40 emisoras de todo el mundo, ¿vale? Creo que la única española éramos nosotros. Y fueron 43 horas de emisión en continuo. Y ahora lo que se ha hecho ha sido dejar en... Perdón. Dejar las 43 horas en streaming continuo, en bucle. Cada 43 horas repetimos. Bueno, y esto está ahí, no depende de nosotros. De hecho, dependía la emisión de una emisora de México. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en este momento, podemos llegar a emitir 9 más nuestra emisión convencional, 10 contenidos simultáneos.
no hay que inventarse nada. Ya está todo inventado. Lo que hay que hacer es que se te ocurra utilizarlo. ¿Vale? Y ya para terminar, por poner un ejemplo, lo que estamos haciendo con Innovatea. Innovatea ha sido un invento que hemos puesto en marcha entre Natinova y TAFM, que ambos estamos dentro del Centro de Tecnologías Avanzadas impartiendo cursos, ¿vale? TEA en el ámbito de radio y Natinova en el ámbito del marketing y el posicionamiento de empresas online, y hemos creado una versión híbrida entre radio y televisión. Todos los jueves a la 1 de la tarde emitimos un programa de 30 minutos relacionado con, pues, por ejemplo, aquí tenéis, y estamos utilizando el reproductor de iVoox, ¿vale? Es decir, ya es una plataforma más que estamos utilizando. Pues el último se hizo sobre eventos y nuevas tecnologías, hemos estado hablando de video streaming, de Instagram, de aplicaciones, de internacionalización, etcétera. Una vez al mes hacemos una emisión en streaming de vídeo con la tecnología de Natinova desde un centro cultural aquí en Zaragoza, y lo estamos haciendo a través de internet para que cualquiera en cualquier lugar del mundo lo pueda estar viendo, accediendo en tiempo real. Y una vez que se emite, sí que pues, se tarda una semana o algo así en editar el vídeo. Lógicamente el vídeo siempre tiene más trabajo que el audio, pero después nosotros desde aquí dejamos también accesibles las ponencias que se desarrollan en cada uno de esos paneles de Innovatea Talks, Innovatea Radio, Innovatea Talks, etc. ¿Vale? ¿Por qué os enseño esto? Porque en realidad inventar es complicado y caro, pero ya hay mucha gente inventando. Consiste en saber lo que se está haciendo, conocer las posibilidades de cada herramienta que está disponible y ver de qué manera podemos nosotros adaptar nuestro mensaje a esas plataformas para darle uso. Y encima, si estamos utilizando internet, si estamos hablando de podcast, una cosa va con la otra y por lo tanto es tan sencillo como entrar en cualquier página, ver lo que se está haciendo, ver qué posibilidades te está dando y adaptarlas a tu propio
propio material. Y teniendo en cuenta siempre eso, además, que independientemente de lo que contemos, va a haber siempre alguien al otro lado. Y que además, al estar haciendo podcast, no es el ay, me lo he perdido, no. Podrás hacer un contenido y lo dejarás ahí hasta que lo retires tú o lo retire o cierre la plataforma en la que le hayas colocado. Pero siempre habrá alguien en cualquier momento que pueda escuchar ese podcast, aunque lo hayas hecho hace 10 años. Si los contenidos son interesantes, seguirán teniendo validez, o como archivo histórico o como complemento para cualquier otro tema que sí que tenga actualidad en ese momento, pero sí que tendrá accesibilidad. ¿Alguna? Puede hacer, digamos, vídeo, es decir, usando la plataforma de esa, la verdad del podcast con la de YouTube, tú hacer tu vídeo. Sí, claro. Sí. No es lo tiempo que usar una cámara de televisión o tal, por ejemplo. Sí, de hecho, si las conexiones son suficientemente buenas, hay ahora una aplicación que es el Live for Five, que te emite directamente en YouTube. Pero exacto, ya sería otra historia. Claro. Y si queréis, sí, o sea, por responder a Francho, sí, es lo que está diciendo él. Ya sería otro lenguaje. O sea, yo sigo pensando en que es mejor darle margen a la imaginación del oyente de radio, de podcast, del consumidor de audio, ¿vale? O el oyente, al fin y al cabo no deja de ser un oyente, y que él se imagine. Otra cosa es que, como hacemos en TEA, lo que hagamos es darle la posibilidad, si quiere, de acceder a otros contenidos. ¿Vale? Se nos ocurrió hace cosa de año y medio, casi 2 años, una denominación que es híbridos sonoros. ¿Qué consiste esto? Estos son documentales en formato radio, un género radiofónico que prácticamente no se utiliza en España, y creamos un programa de radio en formato convencional, sí que duraciones no mayores de 20 o 30 minutos, y el programa es el que es. Te aporta tu información, tus contenidos, tus referencias, unas entrevistas, etc. Pero lo que hacemos nosotros es ampliarle al oyente
que al final, como está accediendo a través de una plataforma en Internet, es el que realmente tiene el mando y no el emisor, sino que aquí en este caso es el oyente, puede estar escuchando esto. Vamos a escuchar el principio. Esto es un híbrido sonoro, una ficción documental. Felitalina, la píldora del amor. Ese niño anda termina su jornada laboral a las 17 horas. Hace 2 meses hubiese apresurado sus pasos hacia su piso de la calle Refugio. Luis solía llegar sobre las 16:30 y lo esperaba con café. Pero hoy, igual que en los últimos 15 días, ha encontrado una excusa para evitar el momento. No le apetece volver. En el amor participan varios mensajeros químicos que proporcionan una gama de sensaciones que va desde el placer, la euforia, la confianza y la seguridad, hasta la ansiedad, la posesión y la depresión. Es un fenómeno que incluye patrones conductuales, cognitivos y emocionales característicos. La angustia que le genera no querer verlo le oprime el pecho. No hay deseo, no hay ilusión, no hay ganas, no hay amor. Se acabó. Han empezado a meter en el escáner de los hospitales a personas locamente enamoradas o locamente deprimidas porque perdieron un gran amor. Bueno, y así continúa. Es una ficción, ¿vale? No existe la felitalina, no la busquéis por ahí porque no la encontraréis en las tiendas, ¿vale? Bueno, lo escuchas y dices, bueno, pues me ha gustado o no me ha gustado. Pero tienes una serie de contenidos complementarios que te pueden interesar y que además, si los consumes por vía oral, en este caso son audios, perdón, no son audios, estos son textos. En vía auditiva, a través de, fueron 4 canciones relacionadas con el tema, o incluso a través de vídeos, tú puedes completar el contenido de ese programa, de ese podcast. Me da lo mismo. Ya digo que en el momento en el que plantamos en Internet el audio, esto ha sido un programa de radio y ha sido un podcast desde que nació, ¿vale? Y entonces todos estos materiales complementarios, si el oyente quiere, los consume. Y puede llegar a un momento en el que diga, ostras, pues con todo eso que me has contado, lo que decís en el programa no tenía ninguna validez. Pues a lo mejor es así. ¿Vale? Al final lo que hacemos es intentar desde el ámbito radiofónico apoyarnos, ¿vale?,
en el ámbito podcast, en el ámbito de Internet, para democratizar al completo o al máximo posible el mensaje y hacer que el oyente no sea un mero oyente y sea capaz de interactuar. A esta página, por ejemplo, solamente no, mira, en estas versiones todavía no lo teníamos implementado. Se puede acceder en otras a Facebook y Twitter para poder integrarlo, ¿vale? Se aparece por ahí. Aquí sí que faltaría, por ejemplo, o bien un enlace en chat o algún tipo de herramienta que fuera más directa, ¿vale? Para poder interactuar con el oyente, aunque siempre está el correo electrónico. Y de hecho, habitualmente recibimos comentarios, consultas y conexiones con oyentes y con gente que colabora con nosotros a través del correo electrónico. Y ya para finalizar, sencillamente, lo que se ha mostrado es lo que estamos haciendo en TEA. Intentamos, como veis, experimentar, buscar nuevas formas de comunicación, siempre basándonos en lo sonoro, pero evidentemente en el momento en el que entramos en Internet ya la barrera radio-podcast se rompe, desaparece. Ya tenemos que pensar en que lo que estamos haciendo, sea lo que sea, es sonoro. Cuanto más aderecemos esa ensalada, más fácil será que le guste a más gente. Si solo ponemos la lechuga en el plato, pues a las tortugas les gusta mucho y a algunas otras personas también. Pero si la apañamos bien apañada, será más fácil de que llegue a más gente. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Pues nada, muchísimas gracias. Ya para terminar, así que esto es el vídeo que hemos pedido, dura 58 segundos, ¿vale? Es otra pieza, esto es un desconecta. Desconecta. Olvídate de tus problemas y disfruta de los próximos 30 segundos. Un regalo que te hacemos desde TAFM. Para que veas la vida en positivo. Ahora, desconecta.